Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Seatronics. Hoy vamos a conocer esta cámara exterior de doble lente de Seatronics. Una cámara que ya os avanzo que tiene un formato curioso y hasta, por qué no decirlo, divertido. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Lo primero que voy a hacer es dar las gracias a Seatronics por enviarme su cámara modelo 830C. Este modelo es una cámara exterior que cuenta con protección IP66 contra agua y polvo. Es un modelo de doble lente y aunque tenga doble lente, forma una única imagen de 180 grados. Después cubre una zona muy amplia, ya sea de nuestra casa, de nuestro negocio, con una calidad de 4 megapíxeles o lo que sería lo mismo 2.5K. Las imágenes de esta cámara las vamos a poder guardar a una tarjeta micro SD de 128 GB y para conectarla a internet lo podemos hacer por cable o lo podemos hacer por wifi con una red de 2.4 GHz. Tiene detección de personas y vehículos y visión nocturna a color. Y para todos los amantes de Home Assistant, deciros que tiene RTSP para conectarla fácilmente a nuestro Home Assistant. Después pues ya voy a hacer un unboxing, ya vamos a conocer esta cámara, que ya os advierto que tiene una forma curiosa y hasta podríamos decir que divertida. Venga, vamos a hacer el unboxing. Aquí tengo la caja de esta cámara, que la verdad que la caja no ofrece mucha información. Aquí tenemos un dibujo de lo que es la cámara. Aquí tenemos información del fabricante. Está bien porque nos da un correo de soporte por si tenemos algún problema. Más información del fabricante. Y aquí es donde tenemos alguna información. Podemos ver que tiene pues audio bidireccional, que podemos grabar las imágenes en una tarjeta micro SD, que tiene doble lente y que tiene visión nocturna. Todo esto ya lo había comentado antes, que he explicado las especificaciones de esta cámara. Voy a proceder ya a abrirla. Primero nos encontramos una protección, unos manuales. Aquí viene un código QR seguramente para la instalación. Esto en teoría es una plantilla para hacer los agujeros, pero veo que no está impresa, al menos por este lado. Ah, no, al sacar así, pues sí tiene los orificios. Lo que pasa es que no se distinguía a simple vista. Tiene el cargador. Vamos a ver el cable si es muy largo o no. Voy a extenderlo y medirlo. A partir de ahora mediré los cables para tener una idea aproximada de cuánto miden los cables, porque muchas veces me lo preguntáis y también me decís que por qué no lo explico en el vídeo. Pues vamos a medir los cables. Vale, pues el cable de esta cámara, el negro, tiene 3 metros de longitud, o sea que tiene un buen cable para conectarlo. Hemos visto aquí en el canal de mucho más cortos. Los típicos plásticos para la instalación, tacos y tornillos, y parece que viene toda de una pieza. A ver, aquí está un cable de red para conectarla a internet y por lo que parece es todo una pieza. Antes de verla vamos a comprobar que en la caja no queda nada más y que viene muy bien protegida. Me ha sorprendido porque muchas no vienen tan bien protegidas y esta sí viene con esta protección, que la verdad me ha gustado mucho. Pues bueno, aquí tenemos la cámara, también tiene un trocito de cable, tiene dos antenas y aquí tenemos la cámara que tiene como una forma de cara. La verdad me ha hecho mucha gracia esta forma que tiene la cámara. Aquí vemos que tiene dos compartimientos. Por lógica, aquí va la tarjeta micro SD, lo voy a probar. Voy a intentar de insertar una, así no, pues debe ir así.
se me ha caído adentro. La verdad es que es una conexión un poco diferente a lo que había visto hasta ahora. Por eso no tengo muy claro si es para la micro SD o no. Vale, sí. Aquí conectamos la tarjeta micro SD y aquí hay otro agujero que la verdad no sé para qué es, porque parece que está vacío. Esto si tapamos pues ya queda bien tapado. Aunque hace un poco de bulto, pero bueno, al estar debajo no se nos va a mojar. Aquí tiene el altavoz, también podemos ver. Tiene este soporte que podemos orientar arriba y abajo. Vale, lleva fijación para que no se nos mueva. Una vez fijado no se va a aflojar porque tiene este crec, tiene como una carraca. Tiene las dos antenas y esto de aquí es una luz, ¿vale? Que debe ser para la visión nocturna a color. Pues bueno, ya la voy a preparar. Aquí tiene doble cable. Esto tampoco lo había visto nunca. Tiene un pulsador aquí, no sé si es para sacar fotos o para qué será. Y aquí tiene el cable de red y el cable de alimentación. Este botón también ya lo investigaré, ya lo pondré en el artículo o lo pondré aquí sobreimpresionado. Voy a intentar ponerla así para grabar el vídeo, para que la veamos. A ver si se aguanta. No se acaba de aguantar. Pues bueno, me tocará aguantarla con la mano. Voy a preparar el teléfono, a conectarla a la red eléctrica y ya vamos a proceder a instalarla. Vale, ya está conectada. Mientras tanto, bueno, aquí vemos que tiene la luz. Voy a preparar el teléfono. Y vamos a necesitar la aplicación de Citronics. Si no la tenemos, pues la descargamos de la tienda de aplicaciones y nos registramos. Yo esto ya lo había hecho con anterioridad para no alargar tanto el vídeo. Aquí vemos que ya me pone añadir, haga clic para añadir dispositivo. Pues hago clic. Cámara Wi-Fi, cámara 4G, cámara Wi-Fi con batería. Será la primera. Nuevo dispositivo. Dispositivo en uso. No, es un nuevo dispositivo. Encienda el dispositivo y espera unos 30 segundos para confirmar que el dispositivo funciona. Bueno, hemos visto que se encendía la luz. Después yo entiendo que ya funciona. El dispositivo está encendido. Si el dispositivo tiene un puerto de red, se recomienda añadir un cable de red. No está conectado cable de red. Yo en principio no lo voy a hacer por cable, lo quiero hacer por Wi-Fi. Por favor, escanea el código QR del dispositivo. En la parte inferior tiene un código QR, aquí lo podemos ver, lo voy a escanear. A ver si lo encuentro, vale. Ya lo ha detectado, buscando. Conectar el dispositivo, lo voy a conectar. Aquí, lógicamente, como es la primera vez que instalo una cámara de este fabricante, me pide mi red Wi-Fi y la contraseña. Se lo voy a poner. Vamos a esperar que configure. Madre mía, el susto que me ha dado el altavoz. Añadido correctamente. Bueno, pondré ahora mismo en el almacén, confirmar. Aquí a la rueda dentada pues tenemos opciones, como sería cambiar la contraseña, cambiar la red Wi-Fi, gestión de notificaciones de la alarma. Pues podemos poner de recibir notificaciones de la alarma en nuestro teléfono si queremos. Alarma del equipo, podemos configurar la alarma que tiene, que por el altavoz y la luz que tiene pues puede hacer de alarma. Ajustes avanzados, vamos a ver qué hay aquí dentro.
Periodo de tiempo de la alarma, bueno, que se active automáticamente la alarma. Aquí podemos configurar, pues según los días que estamos en casa o no, pues que se active la alarma de forma automática. Esto está bien y creo que no lo había visto en ninguna cámara. Configuración de vídeo, configuración de audio, grabación del plan de la tarjeta, configuración de la hora, a ver si está en hora. Horario del dispositivo, Europa-Ámsterdam, horario de verano. Esto está bien. No. Porque como vemos aquí en el teléfono tengo GMT +2. Después la cámara también tiene que ser +2. Aplicar. Sí. Y lo acabamos de ver. Ajustes por defecto, información del dispositivo y compartir. Si queremos compartir nuestra cámara con otra cuenta de Citronics. Aquí debe ser para configurar la nube, imagino. Paquete comprado actualmente. El dispositivo actual no ha comprado ningún paquete. Bueno, si queremos contratar la nube del fabricante lo podemos hacer. Si no tenemos la micro SD. El dispositivo actual no tiene tarjeta SD. Y aquí deben ser las imágenes que ha grabado, pero como no ha guardado ninguna no lo podemos ver. Bueno, ahora ya la tengo integrada a la aplicación. Lo que voy a hacer es montarla a la calle. Vamos a ver unas imágenes de la calle. Y ahora lo que vamos a hacer es ver unas imágenes de la cámara, que si le damos encima de la imagen, aquí donde pone en línea, se nos abre y aquí podemos ver cada cámara por separado. Podemos ver una o podemos ver la otra. Si damos encima de la imagen, vemos que aquí abajo se nos pone un cuadradito como de expansión. Le damos aquí y aquí se nos pone a pantalla completa y con la vista panorámica, que es la unión de las dos cámaras. Lo podemos ver con esta línea medio amarilla que aparece aquí, que como tiene el sol de cara, pues hay un poco de diferencia entre la vista de una cámara y de la otra, o mejor dicho, en el color de una cámara y de otra. Si le queremos regresar a ver cada imagen por separado, le damos atrás. No tanto atrás. Y aquí lo tenemos, pues esta sería la cámara de la izquierda y esta la de la derecha. También lógicamente aquí abajo tenemos para cambiar la calidad. Tenemos máxima calidad o calidad SD. También aquí podemos ver una vista previa de la cámara y si queremos hacer un zoom pues lo podemos hacer y después por aquí abajo podemos ir recorriendo de un lado a otro. Finalmente ya solo nos falta hablar de cómo conectar la cámara por RTSP a nuestro Home Assistant. Para ello vamos a ajustes, vamos a integraciones y vamos a cámara genérica. Le vamos a dar en añadir dispositivo. Y aquí en URL origen de la transmisión vamos a poner la siguiente dirección: rtsp //admin /admin @ip. Aquí donde está IP vamos a poner nuestra IP 2.554/11. Voy a sustituir IP por la IP de mi cámara. Aquí no vamos a tocar nada y vamos a darle en enviar. Vale, y nos dice éxito, o sea, señal que ha funcionado bien. La voy a poner en casa y le voy a dar en terminar. Aquí la tengo, un dispositivo, una entidad. Como vemos solo nos da un sensor de imagen. Vamos a entrar. Y como vemos lo que nos da es la imagen panorámica de la cámara. No podemos seleccionar entre una y otra, pero vemos la imagen panorámica. Si hacemos aquí, y aquí vemos la imagen en grande, en muy buena calidad. Y por el movimiento de los coches, pues vemos que nos da la imagen en directo. Bueno, pues ya conocemos esta cámara de Citronics. La verdad es una marca que yo no conocía, no la había probado nunca y me ha dado muy buenas sensaciones. Esta cámara pues se ha integrado fácilmente
y las imágenes que ofrecen son de gran calidad. Después, a estas alturas ya solo nos falta hablar del precio. Esta cámara la podemos comprar a Amazon a un precio de 60 euros, que por la calidad que tiene, pues es un precio muy competitivo. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando, y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.